Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco el favor de su compañía, pero sobre todo su participación en redes sociales. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX Oficial. También puede acompañarnos en www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de Cambiando de Tema platicaremos con el prestigiado analista político y líder social, el arquitecto Adrián Alanís. Analizaremos un tema coyuntural en el marco de la celebración de Día de Muertos con el escritor y periodista Leopoldo Mendívil. Vamos a abordar el tema COVID a pesar del semáforo verde y en la antesala del regreso a clases presenciales. Platicaremos con la prestigiada neumóloga, la doctora Ana Berta Salazar Soriano, sobre los riesgos, las condiciones, las cifras, la vacuna para menores de edad. Platicaremos este tema que es de gran relevancia e interés. Vamos a hacer un enlace hasta Nueva York, allá en los Estados Unidos, la Unión Americana, con Servando González Muñoz. Platicaremos con nuestra compañera periodista Berenice Telles sobre un tema muy relevante en el marco de gobierno federal. Y claro, obviamente vamos a analizar los temas de mayor coyuntura en el contexto, sobre todo en el contexto jurídico electoral, con el doctor Marco Antonio Baños Martínez. Analizaremos el tema fiscal con el maestro Tulio Salanueva Brito. Esto y mucho más, aquí en Cambiando de Tema. Iniciamos, acompáñenos. A continuación, Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. Y bueno, estamos de regreso, ya estamos atendiendo los comentarios de nuestros amigos en redes sociales. Muchas gracias, estamos realmente atendiendo sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones, con mucho gusto. Abordaremos los temas que nos proponen en redes sociales. Recuerda que estamos en 1+1 MX Oficial. Y bueno, tenemos ya este enlace Zoom con mi compañera Berenice Telles. Berenice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre un placer saludarte esta tarde de 2 de noviembre. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio uno de Cambiando de Tema. Un cordial saludo a nuestro presidente, doctor Naim Dibiencawi, y a nuestra directora, la doctora Karina. Y bueno, pues sí, en este marco del día festivo de noviembre, el presidente Manuel López Obrador no realizó actividades, como ya lo había mencionado. Sin embargo, hay temas muy importantes en la agenda, como lo es que México ya asumió la presidencia Consejo de Seguridad de la ONU, este consejo que es formado por 15 países y bueno, pues toca presidirlo este mes de noviembre. México será el responsable de impulsar diferentes temas de gran importancia para el mundo, como lo son principalmente el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Esta es la información que dio Juan Ramón, quien es nuestro representante permanente. Y bueno, pues se van a tratar temas como lo es la corrupción, la inequidad y la inclusión, sobre todo en términos de paz y seguridad. Asimismo, pues el tema del tráfico de armas y bueno,
estará asumiendo de estos grandes temas en tres muy importantes que se darán en este mes, que el 9 de noviembre, donde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta discusión en la ONU, como ya habían, vamos a estar muy pendientes. Se van a tratar temas como el tema de Afganistán. Además, hay otros 2 debates que se darán el 16 de noviembre, 22 de noviembre. Quien estará presente pues será nuestro canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Y estamos muy pendientes de esta información. Por supuesto, bueno, pues el presidente el día de hoy lo tomó de asueto, justamente está preparando estos discursos en Washington el día 9 de julio. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos pendientes y nos vemos mañana. Claro que sí, gracias Berenice Telles, siempre puntual tu comentario, muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecerle a nuestra compañera, siempre el análisis puntual, siempre sus comentarios, siempre son necesarios para mantenernos a la vanguardia, siempre bien informados sobre la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un enlace hasta la Unión Americana con nuestro compañero y amigo Servando González, que se encuentra allá en la ciudad de los rascacielos, allá en Nueva York. A ver si pudiéramos ya hacer este enlace vía Zoom para que nos comparta, nos informe qué está pasando ahorita en el marco también de la celebración de Día de Muertos, la comunidad hispana, los mexicanos, cómo celebran a sus muertos, cómo honran la memoria de sus familiares caídos en este contexto allá en la Unión Americana. Mientras hacemos este enlace Zoom, vamos con Servando González, a ver si está listo. Adelante Servando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de escuchar tu información, de estar al aire en 1+1. Gracias, Servando. Oye, sé que te encuentras allá en la Unión Americana, en la ciudad de los rascacielos, allá en Nueva York. Platícanos. Fíjate que efectivamente aquí en Manhattan son 2 horas más, son 16 minutos para las 5 de la tarde. Claro. La temperatura está muy fría, aproximadamente 12 grados centígrados, pero con el viento helado hay la sensación térmica de unos 8 grados centígrados. Increíblemente, las calles de Manhattan, de todo Nueva York, atiborradas. Nosotros llegamos aquí el día viernes 28, que por cierto era el aniversario de bodas de mis padres, descansen, y el cumpleaños de mi hijo mayor, Servando III. Llegamos y fue el 28 con Delta Airlines, y llegamos al aeropuerto Kennedy, que por cierto, pues hay unos formularios importantes porque esto de la pandemia, pues los vuelos, y tienes que ser muy cuidadoso. Claro. Los documentos, de traer tu certificado de vacunación y de no problema de pandemia para ti. Servando, ¿cómo se está llevando la celebración de Día de Muertos allá con la comunidad hispana allá en Nueva York? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo viviste? Qué bueno que me lo preguntas, doctor. En primer lugar, yo estuvimos en la Catedral de San Patricio, que está enfrente, en la Quinta Avenida, enfrente del Rockefeller Center. Rockefeller, no tienes idea. Con las Catrinas trajeron los amigos de Oaxaca y algunas muestras de los alimentos y de las artesanías, los alebrijes, llenaron el Rockefeller Center, donde te ponen la pista de hielo en esta época, pues alrededor, y en donde está el monumento principal de la entrada a este centro importante de Rockefeller, pues lleno de gente tomándose fotografías. No cabe duda que esta será una gran oportunidad de promoción turística para México y particularmente para la región de Michoacán, Pátzcuaro. Tú sabes que ahí se hace una sesión de muertos muy importante, y para mí como mexicano muy orgulloso de estas muestras, tanto de las artesanías como de nuestras tradiciones. Claro. Estuvimos también recorriendo el mismo domingo, recorrimos casi toda la Quinta Avenida a un lado de la milla de los museos. Tú sabes que ahí está el Guggenheim y está el Museo Metropolitano a una orilla del Central Park. Claro. Y la verdad, no sabes cuántos niños
cuántos padres de familia, todos, mamá y papá disfrazados, maquillados, bueno, hasta las mascotas, los perritos circulando como si fuera un desfile, tocando las puertas de los edificios lujosos, y en cada edificio uno de los dueños o algunos de los conserjes con canastas de dulces. Realmente fue una gran fiesta aquí en Manhattan, pero particularmente para los mexicanos. Claro. Los canales de televisión, sobre todo el canal hispano, pero todos los canales rindiendo homenaje a lo que los mexicanos hacemos un gran tributo por el Día de los Muertos, tanto el día primero, que por cierto era cumpleaños de mi hija Abigail, como el día 2 de los Muertos, y aquí seguimos celebrando. Claro. Hemos estado recorriendo las calles y pues la verdad es muy importante que traigas tu cubrebocas, aquí le llaman mask, y traer siempre el pasaporte y el certificado de vacunación, que por cierto logré que me aplicaran la tercera y definitiva vacuna, que aquí le llaman Boost, y fueron muy amables conmigo en una de las farmacias. El principio fue un poquito complicado porque te exigían que te registraras en internet. Sin embargo, ya llegamos a una de las farmacias de CVS. Me preguntaron cuándo había tenido yo la primera y la segunda dosis. Les dije que fue en marzo y abril. Pasaron ya los 6 meses y por lo tanto era yo un buen candidato para aplicarme la tercera dosis. Sin lugar a dudas. Servando, siempre agradecidos por tu comentario puntual, necesario y siempre indispensable. Te deseamos un excelente viaje de regreso y te vemos muy pronto aquí en los estudios de 1+1. Te deseo una excelente tarde. Cuídate mucho. Con un saludo afectuoso, doctor, para todo tu equipo, particularmente para el doctor Naim Divien Kawi y para Karina. Y pronto nos veremos por allá. Hay muchas cosas que te quisiera ya comentar, pero ya lo platicaremos personalmente. Claro que sí. Muchas gracias, don Servando González Muñoz, prestigiado periodista y comunicador y sobre todo amigo de 1+1 allá hasta la Unión Americana en los Estados Unidos. Vamos precisamente a un análisis coyuntural en el contexto precisamente político con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Siempre es importante contar con voces autorizadas, siempre es indispensable tener el análisis de expertos en temas coyunturales en el contexto político. Quiero agradecer especialmente que el prestigiado analista político y amigo de 1+1, el arquitecto Adrián Alanís, nos toma este enlace Zoom como cada martes. Arquitecto, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio, saludar a todos nuestros amigos de 1+1. Y pues aquí estamos, mi querido Julio. Gracias, arquitecto. A ver, ¿cómo empezamos, arquitecto? Estoy preocupado porque, bueno, yo veo cada día más invitaciones por parte del gobierno federal a gobernadores, a exgobernadores, a expriistas, y ahora resulta que pues el Congreso negó y también el PRI nacional le negaron la licencia a Quirino Ordaz para formar parte del gabinete del presidente López Obrador e incorporarse a esta carrera diplomática como embajador. ¿Qué pasó, arquitecto? ¿Qué le pasó a Quirino Ordaz que le negaron esta licencia? Bueno, realmente él hizo una solicitud que fue turnada al Consejo Político Nacional del PRI y este consejo, por votación, le niega el permiso al exgobernador de Sinaloa para desempeñarse como embajador de México en España. Y fue por mayoría de votos donde se rechazó este domingo esta solicitud de permiso para colaborar con el gobierno de Morena y por ejemplo, no podrá realmente, si así él lo desea, va a tener prácticamente que dejar el PRI. Que también te voy a decir una cosa, yo no defiendo en ese momento la posición de Ordaz Coppel, de Quirino, pero sí quiero decirte que realmente no es posible que en pleno siglo XXI podamos estar teniendo este tipo de acciones que más bien parecen del Politburó, del Kremlin de los años 60 del siglo pasado, claro, en el cual debe de haber libertades, debe de existir en determinado momento, no importa dónde estés tú de alguna manera militando en qué partido. Ahora, de que yo sepa de que Quirino en determinado momento haya tenido o haya ocupado algún puesto relevante en el Partido Revolución Institucional o en alguno de los sectores del partido o en alguna de las instituciones que tiene el partido a nivel nacional o a nivel estatal que haya sido destacado, pues yo no sé realmente en dónde así que sea priista de hueso colorado. Él prácticamente llega por una coyuntura, él llega
prácticamente por una recomendación de gentes muy cercanas al presidente en aquel entonces Peña Nieto, que era David López, tú te has de acordar. Así es. Y que en ese momento fue el candidato coyuntural y que prácticamente dejó atrás a muchos. Y él puede en determinado momento aceptar esta responsabilidad sin que haya ningún otro problema. Aparte, él es un empresario importante, hotelero en Mazatlán, Sinaloa, que no precisamente haya vivido él de algún cargo público, de algún cargo en la administración o de la propia política. Entonces, realmente no creo que este rechazo a esa dispensa solicitada desde el pasado 13 de septiembre por Quirino Ordaz, sí, que se debatió con participaciones de oradores a favor, oradores en contra, para que en ese momento fuera rechazado, no creo que realmente sea algo que ayude mucho a la democracia y sobre todo en estos tiempos del siglo XXI, porque lamentablemente debemos de tener en primer lugar la dignidad y la honorabilidad de que si te están invitando, pues ha de ser porque tiene algún oficio, alguna sensibilidad, ha de conocer, ha de tener buen trato diplomático, ya de haber habido alguna indicaciones o alguna instrucción dentro de lo que es el Instituto Matías Romero, que es por el que deben de pasar antes de aceptar una embajada, un consulado, los políticos que no son de carrera. Pero yo te diría, Julio, que no lo defiendo, por supuesto que no, pero tampoco no se me hace adecuado de que en ese momento se ponga en riesgo la alianza o la coalición Va por México y que en ese momento tenga él que rechazar una invitación, que inclusive también quiero decirte que aquí en Durango vamos a tener próximamente elecciones y de alguna manera esas elecciones también, decía una entrevista que está saliendo también ahorita por todos los medios de comunicación, donde Marco Cortés hablaba exclusivamente de lo que es el triunfo del Partido Acción Nacional nada más en Aguascalientes. Y aquí pues se está trabajando también en una alianza y yo no creo que en ese momento esté perdido Durango, que yo soy de Durango y como duranguense pues respetamos las decisiones, pero también no nos vean también como patito feo. Claro, arquitecto. A ver, arquitecto, aquí hay varias especulaciones, hay varios temores, incluso hay debate en estos partidos del PRD y el PAN, porque perciben ellos que el PRI pues podría, a través de este liderazgo de Alito Moreno, traicionar a la Alianza Va por México y votar a favor de la reforma eléctrica y seguir apoyando las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cómo percibe esto? ¿Realmente llegarán a este rompimiento de esta emblemática, inédita e histórica Alianza Va por México? ¿Usted la visualiza, arquitecto? Fíjate, por favor, Julio, ahorita lo que estamos viendo, de que están diciendo que pone en riesgo el nombramiento de embajador de Va por México, lo que es la coalición, y porque si la aceptara precisamente Quirino Ordaz Coppel. Entonces, y por otro lado, están tratando de alguna manera tener simpatía a favor de lo que es realmente una contrarreforma, porque no es una reforma, y más ahorita en las reuniones mundiales que se están teniendo en relación al medio ambiente, donde se necesitan de energías limpias, de energías eólicas, de energías solares, y por ejemplo en este caso de Durango tiene una radiación solar muy significativa, de lo mejor que hay tanto Durango como Sonora en todo el país, donde estábamos realmente con varios proyectos de huertos solares, ya tenemos bastantes, y realmente se vendría esto para abajo otra vez para tener energía cara y sobre todo contaminante a través precisamente de las carboeléctricas, a través de las termoeléctricas, a través de estar con el combustorio y con el diésel precisamente contaminando el ambiente. Entonces, yo le apuesto a que ojalá el PRI no vote por la contrarreforma. Claro. Porque sí habría problemas hasta con los candidatos que de alguna manera podrían tener problemas en una coalición, porque les van a decir, oiga, pues nosotros no votamos porque ustedes votaron a través de un partido de los que forman esa alianza contra la reforma eléctrica que se había aprobado para que México tenga energías limpias y sobre todo más baratas, más competitivas, más económicas y sobre todo limpias, que es lo importante. Es correcto, arquitecto. Arquitecto, en el contexto local, allá en Durango,
¿Cómo está este momento el ambiente político, el ambiente electoral, rumbo al proceso electoral del próximo año? ¿Cómo se vive Durango en este momento, arquitecto? Mira, ya había fechas fatales que iniciaban precisamente a partir del día de hoy. Así es. A partir del día de hoy, 1 de noviembre, lo que se refiere prácticamente ya al registro de las coaliciones por ley. Y claro, se extendió, que sí inician el día de hoy, pero en lugar de concluir el día 21 de noviembre, se van hasta el día 2 de enero. Y en relación a las precampañas que iniciaban el 21 de este mes y terminaban el 30 de diciembre, ahora se van hasta el 2 de enero y concluyen el día 10 de enero. ¿Por qué se da esto? Porque el Instituto Nacional Electoral pide al Consejo de aquí del Instituto Electoral de Participación Ciudadana que se homologuen para que en ese momento los 6 estados, claro, de la República que tienen prácticamente un proceso electoral, todos tengan las mismas fechas, y así se aceptó. Entonces, ahorita para muchos aspirantes tuvieron un gran respiro porque ya no tienen la situación de que tenían que iniciar el día 21 de este mes ya sus precampañas que tenían que tener cada partido político y el registro de la coalición. Claro. Entonces, debo entender que ante estos cambios, ante esta prórroga y estos cambios de fechas perentorias, términos fatales, hay todavía un margen para seguir haciendo un trabajo de base, un trabajo de acercamiento ciudadano, un trabajo de integración de equipos para poder prepararse de la mejor manera, pues en la antesala de este importante proceso electoral para el gobierno de Durango, arquitecto. Es correcto, prácticamente el proceso electoral ya inició, pero lo que son los términos de registros, de precampañas y de campañas constitucionales fueron homologados para que los 6 estados de la República puedan estar en las mismas fechas. Eso también es bueno, ¿no? Hay que poner siempre orden. Ojalá se hubieran puesto de acuerdo desde antes y no cuando están en proceso, pero bueno, ya se hizo. Hubo por ahí algunas, digamos, declaraciones negativas en relación a este asunto, que se estaba violando la ley, pero no se está violando prácticamente nada. Lo único que se está haciendo es, en el caso de lo que son el registro de coaliciones, se puede empezar desde hoy, y en lugar de que termine el día 21 de este mismo mes de noviembre, se va prácticamente hasta el día 2 de enero. Entonces ya prácticamente son 2 las coaliciones que se registrarían aquí en Durango, serían la de Morena con el Verde Ecologista y con el PT, que es lo que están trabajando, y por otro lado se está trabajando lo que es el PAN, PRI, PRD. Entonces esperemos que a lo mejor en este momento, o quizá empezando el próximo, porque nadie se va a esperar hasta el último día, sobre todo que vienen fiestas navideñas y todo lo demás antes del día 2 de enero, para que de una vez queden registradas estas elecciones. Pues estaremos dándole puntual seguimiento porque nos interesa personalmente cómo se dan estas condiciones electorales, esta participación ciudadana, y sobre todo que participen pues líderes, que participen personas con experiencia, con prestigio, con reconocimiento, como usted, arquitecto, que es un hombre reconocido y respetado, un hombre querido y admirado ya en Durango, arquitecto. Gracias. Sería muy importante. Muchas gracias, Julio. Como dicen coloquialmente, ¿qué te toma, mi querido Julio? Gracias, arquitecto, gracias. Pero hay que reconocer su trayectoria, hay que reconocer su prestigio, y hay que estar muy pendientes de su importante participación en este proceso electoral 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Eres muy amable, y un saludo muy especial para todos tu auditorio y para todos nuestros amigos de Uno Más Uno, empezando por mi querido amigo Naim Livien. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y, como siempre, un gusto, escuchar y atender su valioso comentario. Le deseo una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes. Vamos y regresamos para platicar con el prestigiado historiador, escritor y periodista, don Leopoldo Mendívil, en el marco
de la celebración de Día de Muertos. Sí, este 2 de noviembre, en donde, bueno, ya pues los mexicanos se han dado cita en los panteones a lo largo y a lo ancho del país para visitar, para recordar, para honrar, para llevar a cabo esta celebración que forman parte de nuestras tradiciones, una tradición reconocida como patrimonio intangible de la humanidad. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con don Leopoldo Mendívil. No le cambie, seguimos, recuerde, desde el 1+1, cambiando de tema. Regresamos. Música de la época dorada, de la época de oro de las bandas Glenn Miller, y bueno, pues obviamente es una solicitud que nos han hecho nuestro importante auditorio de 1+1, y bueno, como le comentaba antes de irnos al corte, platicaba con usted sobre este escenario, este contexto que pues representa nuestras tradiciones, que significa el legado cultural ancestral de los mexicanos, en donde celebramos, en donde honramos a nuestros familiares, amigos fallecidos, en donde hacemos una celebración, en donde establecemos un altar, una ofrenda a la Santísima Muerte. Quiero agradecer que tenemos en la línea telefónica al prestigiado escritor, periodista y amigo de 1+1, a don Leopoldo Mendívil, que amablemente nos toma este enlace telefónico para aclararnos este tema tan interesante que representa el Día de Muertos para los mexicanos. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy querido Julio, muy contento de saludarte y al público de 1+1. Gracias. Cambiando de tema, programa del que soy fan. En un día tan especial para todos, y parece ser pues en muy buena parte del mundo, porque resulta que en muchas partes del mundo esto es un día de fiesta. Y la pregunta de todos es cómo puede ser que civilizaciones que estaban tan separadas en el orbe, acabaran teniendo estos 2 días como días de muertos, ¿no? O sea, por ejemplo, del día 29, 30 de octubre al día 2 de noviembre, es muy interesante, muy querido Julio, el hecho de que, por ejemplo, los celtas, o sea, los antiguos europeos, los más antiguos, ellos tenían ya esa celebración del Día de Muertos, que ellos le llamaban Samhain, donde ellos pensaban que todas las puertas cósmicas se abrían en el mundo, o sea, montañas, cuevas, y de ahí salían los muertos hacia el mundo de los vivos. Y es muy curioso que eso se parece tanto a lo que había aquí en América, o sea, los aztecas, los mexicas, y bueno, yo te invito a que pronto vamos a saber el secreto azteca, y tú eres invitado de honor, querido Julio. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Oye, Leopoldo, importante recordarle a nuestro amable auditorio que esta celebración del 1 y 2 de noviembre, nada que ver con las prácticas de los Estados Unidos, donde ellos celebran el 31, la noche del 31 de octubre, la noche de brujas, la noche de Halloween. En México, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia ancestral, pues obedece a una celebración protocolaria, a una celebración que obedece incluso a principios religiosos, que es precisamente honrar a la muerte y recordar a nuestros familiares caídos. ¿Es correcto esto, Leopoldo? Sí, totalmente, Julio. Yo creo que es único. Lo que tenemos en México es algo maravilloso culturalmente. Yo tuve la bendición de aventarme varias veces el tour que hace el Instituto Nacional de Antropología por toda esta zona de los volcanes, ¿no? O sea, el Popocatépetl y todo, en Mixtli, en Amecameca, y es impresionante, es como lo de Pátzcuaro, ¿no? Tú decías que, por ejemplo, en Xochimilco se hace una celebración tal. Yo la verdad sí creo que todos los radioescuchas que estén ahorita escuchando, sí les recomiendo mucho que vayan con las precauciones por COVID y demás, ¿no? Claro. Pero es que es increíble que toda una ciudad de repente está barnizada con estas flores de cempasúchil y todo lleno de velas, veladoras, los panteones iluminados como si fuera de día por puras velas y antorchas. Realmente se siente algo espectral, algo mágico y, como tú dices, totalmente positivo. O sea, la fiesta de muertos de México es de amor, ¿no? A diferencia de la de Halloween, que es de terror o de diversión terrorífica, la de México es de amor hacia los seres que hemos querido
y que básicamente pues es con todo el colorido de México. Y algo que es interesante mencionar, muy querido Julio, es que incluso hay una experta llamada Elvia Malvido, que es muy importante lo que ella dice, porque ella también dice que ella está en contra de afirmar que el origen prehispánico de la fiesta, ¿no? Del Mictlahuitl, que es el Día de Muertos, como se le llama en el náhuatl, pero ella dice que eso básicamente no es algo que se hiciera en sí en el mundo azteca. Es decir, y aquí es donde yo sí quiero participar contigo, muy querido Julio, para ver dónde se puede solventar esta discusión. Lo que ella dice es que primero que nada, el Día de los Santos, el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, ¿no? Que esa venía de España, la del 2 de noviembre. Y también que el tema del pan de muertos, que aquí en México siempre hemos pensado que tiene que ver con los sacrificios humanos, que la idea de que los españoles le dijeron a los mexicanos, oigan, mejor cómense un pan en vez de comerse a sus ciudadanos, ¿no? Claro. En realidad, esta mujer dice, Elsa Malvido, que realmente esta cuestión del pan y del celebrar el 2 de noviembre, eso se hacía en España y que simplemente aquí pegó y que pues por eso aquí se quedó como el Día de Muertos, pero aquí lo que hay que aclarar es que sí había este tipo, todos los elementos del 2 de noviembre mexicano estaban en el mundo azteca, pero lo que pasa es que no estaban concentrados en una fecha. Entonces aquí es donde importa mencionar dos cosas. Una es que los aztecas tenían, y esto es algo que lo tenemos en la piel, ¿no? Lo tenemos en los huesos, porque de ahí venimos, que es, querido Julio, que los aztecas consideraban que al final, ellos pensaban que el mundo el año no debería de tener 365 días, porque esto es algo que no hace lógica matemáticamente, ¿no? O sea, ellos decían, ¿cómo es posible que los dioses hagan el mundo perfecto y de repente pues no hay multiplicación que te dé 365? Te da 360 si tú tienes 18 meses de 20 días, y eso sí está bien. Entonces todos los demás civilizaciones de Mesoamérica, esto es algo que compartieron todos, por ejemplo los mayas, los zapotecas, todos consideraban que había una imperfección en las matemáticas del universo. O sea, el año no podía ser que tuviera 365 días, sino tenía 360 y los otros 5 eran una especie de absurdo, eran un error de la Matrix, como diríamos ahora, ¿no? Así Entonces, ellos llamaban a estos 5 días finales del año los días no existentes o los días baldíos, así le llamaban, Nemotemi se llama. Y en esos días ellos pensaban, como los celtas, que se abrían las puertas del mundo, las puertas cósmicas, digamos, tónicas se llaman, y venían los muertos al mundo, y venían además los seres celestes, ¿no? O sea, lo que se llamaban Tsimime, son los planetas como los conocíamos. O sea, según ellos, esos días bajaban y básicamente era como un apocalipsis, era de horror. Entonces, esos 5 días ellos se escondían en las casas y rogaban que no pasara nada, y les llamaban los días muy algo bien, así como asiagos, los días asiagos, ¿no? Claro. Pero entonces, y la otra cosa, digamos, eso por una parte, pero por la otra es que los aztecas y los prehispánicos en general consideraban que los muertos seguían aquí, o sea, al morir, ellos pues seguían conviviendo. De repente, pues, ¿cómo te diré? En la parte sobrenatural del mundo prehispánico, que tú a lo mejor te voltea y atrás de ti está alguien que murió, un pariente, un familiar, y a lo mejor te está sonriendo. Entonces, por eso el gesto de amor, de darles las ofrendas y todo eso, que además, curiosamente, mi querido Julio, en Japón existe esa misma tradición, que a los muertos, por muy avanzados que están y que tienen los Mitsubishi, Sony, los celulares, las computadoras, pero los japoneses todos hoy en día siguen poniéndoles altares a sus muertos, les ponen berenjenas y cosas así, y pues ahora sí que es una cosa muy humana que todos amamos a los que maravilloso nos adelantaron, pero aquí en México de una manera tan bella, tan especial, con tanto amor, que pues es la que más se ha hecho famosa en el mundo.
Correcto. Claro. A ver, Leopoldo, nada más quiero que nos aclares. ¿Es correcto la celebración de 1 y 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos? Esta celebración ya está considerada como un patrimonio intangible de la humanidad. ¿Es correcto esto, Leopoldo? Sí, claro, sí. De hecho, no me acuerdo si fue en 1984, pero sí, la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la UNESCO, decretó que esto es un patrimonio cultural de la humanidad, tangible. Y pues sí, una de las tantas cosas que el mundo mexicano ha llenado al resto del mundo con esta magia azteca. Y como tú decías, comparto completamente contigo, que es que los jóvenes no deben de perder esto. Es decir, esto es un tesoro de México. Claro. Que algún día van a presumir a sus hijos y demás, decir, bueno, México somos así, ¿por qué tenemos que ser un clon del tío Sam y simplemente hacer lo mismo que hacen otros, ¿no? Cuando aquí pues tenemos esta magia que pues a todo el mundo le encanta. En la película 007 Spectre, como platicábamos hace rato, pues ellos sacan al principio de la película esta increíble escena de la Ciudad de México con calaveras gigantes. Pues es algo que le fascina al mundo. ¿Por qué perdemos eso? Para volvernos un clon de Estados Unidos. Ellos no necesitan un clon, para eso ya se tienen a ellos mismos. Ellos quieren venir a México para ver a México, ver lo que nosotros somos, que además pues, es algo que nos debe enorgullecer enormemente. Claro. Obviamente en este momento en el Zócalo capitalino pues hay toda una gran exposición de pues los altares monumentales de las 16 alcaldías, cada uno pues representando la tradición, pues obviamente el mensaje cultural, las ofrendas que siempre son indispensables y el gran significado que esto tiene para los mexicanos, Leopoldo, pues desde los elementos fundamentales como la flor de cempasúchil hasta la sal, la veladora, la fotografía, el agua, el café, los alimentos, el pan de muerto, el arroz con leche, son elementos fundamentales que deben ser pues respetados y deben ser utilizados bajo el protocolo de esas tradiciones religiosas, incluso culturales, Leopoldo. Sí, de hecho yo pienso ir en un ratito allá, porque eso es una exposición que vale oro, ¿no? Es decir, es algo que solo vamos a ver un día, ¿no? Claro. A lo mejor la dejan 2 días más, pero realmente es algo mágico. Yo sé que tú, Julio, has vivido también esta experiencia de ir a diferentes poblaciones de México. Sí, bueno, los tapetes de Acámbaro, Michoacán, increíbles, el más grande de América Latina. Pues fíjate, sí, es que allá en Michoacán es donde se hace más monumentalmente grande todo esto, pero sí es algo que los mexicanos no podemos perdernos. Es un día en que realmente se siente que el mundo sobrenatural, y el mundo ordinario, pues sí pareciera, al menos se siente, que a lo mejor sí se abren esas puertas, ¿no? Pero para bien y con amor, y además pues es un elixir, ¿no? Siempre con el aroma del copal, el aroma de todas esas flores, realmente es extasiático, ¿no? O sea, es algo que nos lleva mucho a lo que era el mundo prehispánico. Totalmente de acuerdo contigo. Reconocer, recordar y aprender en la voz de un prestigiado escritor, periodista e historiador como don Leopoldo Mendívil es un verdadero placer. Leopoldo, no sabes cómo te agradezco tu análisis, tu comentario, esta importante e interesante explicación que nos das en el marco de esta celebración del 2 de noviembre, y del 1 y 2 de noviembre, pues el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos para los mexicanos, y estoy seguro que para las próximas generaciones es algo fundamental. Leopoldo, te deseo una excelente tarde y espero que nos tomes un enlace la próxima semana para darle continuidad a los temas de mayor relevancia en el contexto histórico, político y social. Claro que sí, con todo gusto y con un cariño enorme, admiración a ti de tu programa y para el público de 1+1, así que les deseo un felicísimo Día de Muertos por la vida y por el amor de todos. Muchísimas gracias. Don Leopoldo Mendívil, prestigiado historiador y escritor, y además amigo de 1+1, aquí en este contexto de la celebración del 2 de noviembre. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con la reconocida neumóloga, la doctora Ana Berta Salazar Soriano. Reitero, en el contexto, en la antesala del regreso a clases presenciales, el proceso de vacunación a menores de entre 5 y 12 años, los daños colaterales, las cifras de muertes y sobre todo el tema del semáforo en verde. No le cambie. Regresamos en unos minutos. Vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en Cambiando de Tema. No le cambie, regresamos.
en este contexto pues ya de COVID, en donde tal parece que la normalidad se percibe en las calles de la capital de la República Mexicana, tal parece que la normalidad ya se percibe incluso en establecimientos mercantiles, en espectáculos públicos, y bueno, tal parece que esta movilidad y esta nueva dinámica social pues va a alcanzar las escuelas y las instituciones educativas a nivel nacional. Quiero agradecer especialmente que nos tome este enlace telefónico a la prestigiada y reconocida neumóloga, la doctora Ana Berta Salazar Soriano. Doctora, muy buenas tardes, qué gusto saludarla. Buenas tardes, Julio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario, gracias a usted, doctora. Tenemos en nuestras notas que, bueno, tal parece que los números pues son alentadores, el semáforo en verde, tal parece que este proceso de vacunación hacia menores de 5 a 12 años pues está cumpliendo el objetivo y, bueno, tal parece que estamos cada día y en mayor medida acercándonos a la antesala del regreso a clases presenciales, doctora. Sí, Julio. Efectivamente, esta actitud de haberse decidido vacunar a este grupo de edad, pues por supuesto que va a beneficiar a los niños. El problema que le veo es que ahorita solo están vacunando a los vulnerables. Así es. Está bien si es como el principio, digamos, como empezar con los que corren mayor riesgo. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Lo que no debe ser es que sean los únicos que vacunen. Ah, caray, ¿cómo? O sea, ¿los demás y los sanos no van a ser vacunados, doctora, o cómo está el tema? Es que hasta ahorita eso es lo que se entiende. Caray. Porque los vulnerables tienen que llevar, para que poder ser vacunados, tienen que llevar una constancia médica o algo que acredite, avale que tienen una enfermedad crónica, las que ellos marcaron ahí, sí, como que los hacen vulnerables y que deban recibir la vacuna. A los niños sanos no los están vacunando. Oh, eso es un tema preocupante, qué bueno que nos lo aclara, doctora. Tal parece entonces que seguiremos en este contexto, en esta dinámica de clases híbridas semipresenciales, toda vez que no han vacunado al universo de niños, niñas y adolescentes, estudiantes. Así es. Pues así esto es, y aun cuando hasta ahorita las clases presenciales no son con todos los niños, sino que se alternan, pues haciendo un análisis muy minucioso, sí, en los hospitales pediátricos, sí ha impactado. ¿Qué tanto ha impactado el regreso a clase? Es difícil saberlo porque pues las autoridades no publican datos transparentes y es difícil saberlo, pero en forma global sí se ve un incremento, o sea, el 60% de las infecciones en menores de edad se ha dado en esta última ola. Caray. Siendo que en los adultos el mayor porcentaje se dio en la segunda oleada, en la de diciembre-enero. Muy bien, correcto. Sí, correcto. Entonces sí ha habido impacto. Digo, no es un impacto tanto como lo que se notó en los adultos en diciembre y enero, en la segunda oleada, pero definitivamente sí ha habido impacto. Entonces, pues aquí la solución a esto es que se vacunen todos los niños. Estoy de acuerdo que se inicie con los vulnerables, o sea, si viéndolo como un inicio, como que hay que protegerlos a ellos porque son los que más riesgo tienen y empezar por ellos, estoy de acuerdo. Lo que no debe ser es que sean los únicos y que al resto de los niños, por no ser vulnerables, no se les vacune. Claro. Porque entonces se van a infectar y todo lo que hemos venido mencionando, van a ir a sus casas, van a contagiar gente
adultos mayores, adultos que tengan otras enfermedades y entonces pues no vamos a tener lo que tanto esperamos, que pues controlar la pandemia o llegar a las cifras más bajas para que tengamos pues no normalidad, Julio, porque la normalidad sería que todos anduviéramos ya sin cubrebocas en todos lados. Eso va a ser muy difícil llegar a eso, porque ya sabemos que el virus ya es endémico. Así es correcto. Sí, pero por lo menos ya que las cifras de mortalidad sean mínimas, que la gente que se infecta que sea mínima y sean cuadros leves. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Entonces, ahorita pues lo pendiente es eso. En términos generales, evaluando el contexto general, sí ha bajado en forma importante el número de contagios, pero tomando en cuenta globalmente. Pero si nos vamos con los menores de edad, que son los preocupantes por el regreso a clases, sí está de preocupar. Es un tema preocupante. Y, bueno, entonces. La súplica para las autoridades es que la vacunación no se quede solamente con los niños vulnerables, sino que eso sea el principio y después se continúe con el resto de los niños. Claro. Y bueno, ¿usted parece que seguimos viendo que los niños, algunos niños con cáncer se tienen que terminar amparando para que los puedan pues atender y les puedan poner la vacuna? Doctora, estoy viendo que incluso el presidente impugnó este amparo, esta suspensión provisional, y bueno, yo no sé entonces cuál sea el mensaje de este gobierno, si sea realmente atender a los enfermos, atender a los grupos vulnerables, o sea, dejarlos morir. No lo entiendo, doctora. Bueno, mira, yo hasta donde sé, ahorita sí se están vacunando a los niños vulnerables. Okay. Basta con que lleven una nota de su médico en donde él avale que sí tiene una enfermedad que lo hace vulnerable, se las aceptan y los vacunan. Entonces, pues aquí nada más el mensaje es para los médicos que atienden a estos niños. Así es. Que les hagan su documento, que lo están aceptando en una receta que lleve todo, obviamente todos los datos del médico, claro, y una información clara, precisa, que no tiene que ser muy larga, nada más el diagnóstico y que justifique por qué el niño es vulnerable. Claro. Sí, no se están portando difíciles. Al menos con los niños con cáncer que estaban amparados, doctora, permítame ahí sí ser muy puntual, el gobierno federal ya impugnó esta suspensión provisional, porque el tema de niños con cáncer sigue siendo una asignatura pendiente para este gobierno, doctora, y seguimos viendo desabasto para atención médica y recursos materiales para personas con cáncer, y eso es terrible, doctora, eso es criminal. Sí, esto es con respecto a la quimioterapia, las quimioterapias de los niños. Claro, y bueno, pues finalmente todo el cuadro es un tema preocupante porque finalmente es un tema de salud, es un tema de vida, y ya sea por vacuna o por material indispensable para que les den su tratamiento de quimio o de radioterapia, pues es un tema que pues no puede esperar y que no puede quedar ni al arbitrio, ni a la ocurrencia, ni al capricho, ni a la incapacidad de un mal servidor público, doctora, porque es jugar con la vida de millones de mexicanos y sobre todo de niños enfermos de cáncer, doctora. Pues sí, de los niños que son el futuro del país. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Doctora, estás platicando con la doctora Ana Berta Salazar Soriano. Doctora, sin lugar a dudas, hablar de estos temas COVID, de este tema de cáncer, de este tema que además me están cuestionando en redes sociales si es posible que nos dé una explicación amplia sobre los daños colaterales, las secuelas que está dejando el COVID en personas que ya lo han padecido una e incluso hasta en 2 ocasiones, y ya empezaron a experimentar daños colaterales a su salud.
Hablo de temas pulmonares, hablo de temas incluso de problemas visuales, hay quien hasta incluso ha estado perdiendo la memoria. Son muchos los cuadros que podrían ser un factor que condiciona después de sufrir este padecimiento. Doctora, ¿es correcto esto? Sí, es correcto. Cada vez se publican más los científicos, la gente que se dedica a investigar, cada vez encuentra más alteraciones secundarias al COVID que se manifiestan en el post-COVID, o sea, meses después de que las personas ya superaron el periodo infeccioso. Correcto. La más frecuente pues es el respiratorio, que afortunadamente tiene tratamiento, y los que evolucionan a fibrosis es un porcentaje bajísimo, por fortuna. Pues sí. Sí, pero hay secuelas cardíacas. Ah, caray. Hay secuelas, sobre todo neurológicas, como tú acabas de decir, trastornos de la memoria. Caray. La pérdida del gusto y del olfato. La mayoría lo recuperan relativamente pronto, pero hay un pequeño grupo que tarda meses en recuperarlo y no lo recupera al 100%. O sea, solo les mejora, pero no lo recuperan al 100%. No hay una recuperación al 100% y no hay hay mucho desconocimiento en este tema, doctora, porque todavía desconocemos mucho, todavía hay mucho por conocer. Doctora, ¿cabe la posibilidad que la próxima semana pudiéramos molestarla para que nos tomara otro enlace telefónico y le diéramos puntual seguimiento a estos temas de daños colaterales, la enfermedad que viene después de la enfermedad del COVID? ¿Podríamos platicar sobre ese tema la próxima semana? ¿Sería posible? Sí. Sí, claro, por supuesto, Julio. Muchísimas gracias. Doctora, como siempre es un gusto platicar con usted, agradecidos por su tiempo, por compartirnos sus conocimientos y por darnos una explicación muy clara sobre este tema, que es un tema, estoy seguro, de interés nacional. Le mando un fuerte abrazo, le deseo una excelente tarde y reitero mi agradecimiento por tomarnos esta llamada telefónica. Yo sé que es un día de asueto y sin embargo, muy amablemente nos ha tomado esta línea para poder compartir sus conocimientos con nuestro importante auditorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La reconocida neumóloga, la doctora Ana Berta Salazar Soriano, una voz autorizada, una mexicana comprometida con la salud y con la vida de los mexicanos, una mujer que estuvo en la línea de defensa, en la línea de muerte, atendiendo a un buen número de enfermos de COVID, atendiendo incluso a personas que estaban en condiciones de gran gravedad, altos niveles de gravedad, y sin embargo, afortunadamente, a pesar de que también se enfermó de COVID, logró superar esta terrible enfermedad. Mi reconocimiento, mi agradecimiento a la doctora Ana Berta Salazar Soriano y a todos los médicos, a todos los profesionales de la salud que han de veras ofrendado su trabajo, su esfuerzo y su trabajo diario en favor de la vida y la salud de los mexicanos. Tenemos en la línea telefónica al prestigiado abogado fiscalista y maestro en Derecho Fiscal, a don Tulio Salanova Brito, que nos comparte un tema coyuntural, un tema preocupante en el contexto tributario. Maestro Tulio Salanova, ¿cómo le va? Buenas tardes. Don Julio, ¿cómo está? Es un placer, como siempre, estar en su programa y saludar a su amable auditorio. Gracias. Estoy a la orden, don Julio. Gracias. Bueno, ya empezó la especulación, ya empezaron las preocupaciones. En redes sociales ya la gente está desesperada porque no saben qué van a hacer, qué decisión tomar, abandonan el RIF porque además desaparece y entra el nuevo régimen simplificado de confianza, o se pueden permanecer los próximos 10 años mandando un escrito al SAT para permanecer bajo el esquema RIF. ¿Qué hacer? ¿Qué les recomienda un experto en materia fiscal, un abogado fiscalista? ¿Qué les recomienda, contador? Pues es un esquema indudablemente recaudatorio, Julio. Creo que, como tú bien lo comentas, aparentemente la autoridad fiscal da opciones para estar en uno u otro régimen. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos al momento de tomar esta decisión, ya que definitivamente el nuevo régimen tiene pros y contras para el contribuyente. Uno de los pros sería la simplificación administrativa, pero eso trae aparejado que la autoridad va a poder
determinar impuestos a partir de los datos con que cuente en su base fiscal, rompiendo con esto la autodeterminación a que tenemos derecho todos los contribuyentes. Es una decisión complicada y habrá que asesorarse en cada caso de un experto en materia de impuestos. Claro, claro. Nos están preguntando, si me lo permite, maestro, nos están preguntando claro si en el marco de este nuevo paquete económico 2022, pues y que ya los jóvenes estudiantes de 18 años van a poder, pues tendrán la obligación de darse de alta en el servicio de administración tributaria, podrían hacer deducibles los gastos escolares, sus colegiaturas, si es deducible al 100% y si es tan solo un porcentaje. ¿Qué requieren para hacer deducibles estos gastos, maestro? Sí, bueno, por principio de cuentas decir que el derecho a deducir gastos escolares ya estaba previsto en la legislación. Y bueno, desde mi punto de vista no es una medida equivocada el que tengamos un padrón de quienes cumplen 18 años y tengan que tributar. Esta es una obligación que está prevista a nivel constitucional. 31 fracción cuarta. Es correcto, sí. La obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público. La cuestión es si esta medida va a ser en todo caso obligatoria e impositiva para todos los jóvenes que se incorporan al padrón tributario. Insisto, tendremos que ser muy cuidadosos porque en el espíritu de la ley no están arbitrariedades. Las arbitrariedades se cometen una vez que entran en operación este tipo de reglas. Claro. Y bueno, aquí está una pregunta pues coyuntural. Usted es un prestigiado abogado fiscalista, maestro Salanueva. Me pregunta el auditorio, ¿qué opina usted sobre esta resolución de la Corte para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en aquellos delitos de naturaleza fiscal? ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que es una medida absolutamente correcta. La prisión preventiva era violatoria de cualquier cantidad de convenciones que ha suscrito México en materia de derechos humanos, claro, porque prejuzgaba, en todos los casos prejuzgaba sobre una conducta sumamente perjudicial, pero sin tener a la vista los elementos, el juzgador que conocía de este tipo de causas penales, y de inmediato, sin investigación alguna, mandaba a prisión a quienes se presumía habían cometido este tipo de delitos. Creo que la Corte, en forma muy valiente, por los tiempos que vivimos, claro, emitió un fallo absolutamente apegado al derecho. La prisión preventiva oficiosa, en tratándose de delitos fiscales, es violatoria de derechos humanos, querido Julio. Pues sin lugar a dudas es un tema que ha generado debate, polémica y preocupación. La reforma fiscal, este paquete 2022 trae novedades interesantes y otros temas preocupantes. ¿Qué opina usted en relación a esta determinación que ha tomado pues ya el Congreso y bueno, pues disminuyen en un porcentaje significativo los deducibles en cuanto a los donativos a asociaciones y fundaciones? ¿Cómo lo percibe usted? Reitero, estas asociaciones hacían una gran labor altruismo, apoyaban a sectores vulnerables, incluso a personas que sufrían algún padecimiento crónico degenerativo como el cáncer, acciones que no ofrece el gobierno federal y que sin embargo ellos brindaban ese tipo de apoyo a personas con cáncer. Por citar un ejemplo, estamos en la antesala de una convocatoria nacional anual de este famoso Teletón que también apoya a cualquier cantidad de niños enfermos. ¿Qué opina al respecto, maestro Salanueva? Pues habría que poner en la balanza, Julio, sí. Definitivamente desde la perspectiva de quien habla, este tipo de figuras jurídicas se prestaban al abuso, se prestaban a la ilusión, se prestaban a la simulación. No quiero generalizar, pero en muchos casos hubo ilícitos, lavado de dinero, simulación de operaciones con este tipo de figuras. No dudo que hay fundaciones, hay asociaciones civiles que tienen eminentemente fines altruistas, pero desafortunadamente la capacidad de fiscalización y de revisión que tiene nuestro sistema tributario es sumamente limitada. Por lo tanto, creo que habría que replantear, que habría que buscar un modelo en donde verdaderamente se llegara al fin que prevé el altruismo, como tú bien lo mencionas. La figura que teníamos era inadecuada y había una importantísima fuga de dinero y una gran ilusión fiscal con este tipo de figuras. Julio, yo no lo veo mal. Habrá que replantear en todo caso esta figura y definitivamente quienes cumplían
con el objetivo de ayudar a las clases sociales más desprotegidas, pues se verán afectados, pero desafortunadamente son menos las empresas que hacían la labor altruista y más las que se prestaban a la simulación y el fraude fiscal. Ok, pues ahí está el puntual comentario, la explicación y el posicionamiento, reitero, de un experto en el tema, de un hombre conocedor, de un profesional del ámbito fiscal, tributario. Yo quiero agradecer especialmente al maestro Tulio Salanueva. Quiero comprometerlo, si me lo permite, maestro, para integrar una batería de especialistas en temas fiscales, en temas tributarios, y permítame incluirlo a usted, invitarlo en esta mesa de análisis especial para que desglosemos, para que desmenucemos los puntos medulares, los puntos más importantes, para que nuestro importante auditorio de 1+1 que nos ha solicitado esta mesa especial comprenda, entienda y prevenga cualquier acto, cualquier simulación, cualquier hecho que pudiera incluso vincularlos en una condición de defraudación fiscal, incluso algún tema de sanción ante las autoridades tributarias y fiscales. Maestro, permítame que lo incluyamos en esta mesa de análisis. Con mucho gusto, Julio, claro que sí, será un placer para mí estar en tu programa. Muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, le deseo una excelente tarde este día sí sé que también es de asueto y sin embargo le agradezco y le reitero mi agradecimiento por tomarnos esta llamada telefónica en esta tarde de descanso. Muchas gracias, maestro. Gracias, Julio, saludo al auditorio y estamos siempre a tus órdenes. Muchas gracias. El maestro Tulio Salanueva Brito, aquí en Cambiando de Tema. Y pues hemos llegado al final de este programa. No me resta más que agradecerle a todo mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, expresarle mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos los amigos que en redes sociales nos están acompañando. Mando un fuerte abrazo, un especial abrazo a la contadora pública María Isabel Mejía Sánchez. Y claro, agradecer especialmente, como siempre, a el presidente editor de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Kawi, a la directora general de Diario Amanecer y de 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, su apoyo, su amistad, su respaldo y su confianza para que este proyecto sea una realidad y podamos ponerlo a su amable consideración todos los días. Soy Julio Jiménez y le deseo una excelente tarde y le reitero, sígase cuidando, seguimos en pandemia. Le tengo para mañana un excelente programa, no se lo pierda. Mañana tenemos una cita, 14:30 horas, ya sabe, aquí, desde 1+1, cambiando de tema. Sígase cuidando. Buena tarde. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.